quienes pasan al siguiente, son 5 personas las que van a ir. El hecho de que haya una positiva en la Hola, buenas noches, paz de Cristo. Buenas noches. Amén. Amén. En breves instantes va a iniciar el hermano Jonathan ya con la clase de hoy. Así es que le vamos a dar un tiempecito por ahí. Mientras tanto, vamos a irnos poniendo en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, en esta noche queremos de manera especial pedirte, en el nombre de Jesús, que derrames la gracia del Espíritu Santo. Padre Santo, que ese mismo Espíritu que se manifestó desde antiguo, que habló por boca de los profetas, te lo pedimos, Señor, para que a través de él no solamente sean comunicadas estas enseñanzas, sino, Señor, que cada uno de nosotros como espectadores, como estudiantes, podamos entender todo lo que se dice, Señor, a través del símbolo de la fe, a través del catecismo de nuestra iglesia, de nuestra doctrina, para poderla entender, Señor, pero también para poderla comunicar a otros, para poderla expresar y vivir. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos asistes con la gracia del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos fortaleces. Te pedimos del Espíritu Santo la sabiduría, la inteligencia y el discernimiento.
y nos ponemos, Señor, en tus manos a partir de este momento. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que están presentes en este curso taller. Gracias, Señor. María, estrella de la evangelización, ruega por nosotros. Bien, entonces ya el hermano Jonathan está conectado. Vamos a dar un chancecito que más hermanos que todavía están pendientes se unan y que nuestro hermano Jonathan abra sus micrófonos y comience a anunciar la clase que tenemos para hoy. Así que ya ustedes saben, como dicen por teléfono en los bancos, aunque no me escuchen, estoy con ustedes. Muy buenas noches, mis queridos hermanos en el Señor. Muchas bendiciones. Estamos por aquí. Disculpen como dicen, la interferencia. Lo que pasa es que me he visto un poquito medio arrolladito en estos días. Ustedes saben que teníamos el retiro de fin de semana, entonces había muchas cosas pendientes y ya usted sabe, aparte de que la salud mía no estaba muy que digamos, no es que todavía estamos muy bien, pero podemos hacer algo dentro de lo que se puede porque no podemos perder el tiempo. Tenemos que aprovecharlo al máximo porque el tiempo es oro y decía una profesora mía, el que lo pierde es un bobo. Así que hay que aprovecharlo. Sea bienvenido. Para no perder tiempo, tenemos a nuestro hermano Antonio Cruz. Antonio Cruz, vamos a darle la participación que tiene pendiente de la semana anterior con los numerales que le asignamos, que no lo pudo hacer por cuestiones de señal. Así que vamos a aprovechar, Antonio, que tú estás ahí para que puedas hacer tu exponencia y podamos entonces satirizar esos puntos que están pendientes, como arrastrando. Adelante. Sí, buenas noches, paz y bien a todos. Espero que todos estén bien. Y pues, Amén. para que por favor si puedes compartir el material que te envíen, porque como te expliqué, estoy en el trabajo, para poder hacer la ponencia de mi parte. ¿Por dónde lo enviaste, hermano? Yo no lo... ¿Perdón? ¿Por dónde tú lo enviaste? Te lo envié directo por WhatsApp, el documento. Déjame ver. Déjame reenviártelo. El que tú enviaste la semana anterior, ¿verdad? Sí, Ah, ok, perfecto. Así lo tengo por aquí. ¿El último o el primero? el primero, Ok. que creo que fue que se envió 2 veces. Ah, eso fue. Le pedimos a la hermana Isabel. Isabel, por favor, habilítalo. Yo tengo ya de poner aquí para que lo habilite, porque Isabel es quien está manejando la plataforma. ¿Me escuchaste, Isabel? Sí, dame un momentito, que tengo que abrir el WhatsApp web para poderlo descargar a la computadora. 1, 2, 3 minutos, nada más. Perfecto, perfecto.
Así es que pueden ir comentando cualquier cosita ahí, si es necesario, que desde que esté listo yo te aviso. Es obligatoria la diapositiva, porque él tiene el material de soporte ahí. Ok. Sí. Así que las personas que no me han enviado la clase, aprovechando lo que Isabel habilita la diapositiva, las personas que no me han enviado sus trabajos, yo estoy pendiente. Yo con adultos y personas crecidas de la iglesia no insisto mucho. Si usted no lo manda, no crea usted que yo le voy a decir, hermano, mándeme el trabajo. Yo no lo pido. Usted y Dios son los que se van a arreglar por usted mandar o no su trabajo. Si usted hace un curso de la iglesia de manera mediocre, usted va a tener que responderle al Señor por su mediocridad. Ahora, nosotros sí le damos por entero el servicio y con amor y con caridad, pero si usted lo quiere hacer así de manera mediocre y para salir de eso, así mismo usted tendrá que pararse delante de Dios y decirle, yo hice el catecismo de manera mediocre. Así que pónganse la pila, porque hay algunos que no me están enviando los trabajos, no lo han enviado ni de ninguna de las diferentes semanas. Tienen que enviarlo porque eso es lo que nos da la seguridad de que usted está entendiendo el tema. Así que por favor. Bueno, Antonio, ya aquí está tu diapositiva puesta, por favor, para que de inicio, para que saquemos el tema que venimos pendiente. Adelante. Ok. Perfecto, como decías, pues ese tema está pendiente de la semana antepasada, ya que la semana pasada no pudimos reunirnos. Em, es del numeral 199 al 267. La primera parte de esto comprende la profesión de fe en Dios Padre, ya que va detallando, pues, el credo de nuestra fe parte por parte. Creo en Dios Padre. Esta es la primera afirmación de nuestra profesión de fe y también la más fundamental. Todo el símbolo habla de Dios y también habla del hombre y del mundo. Lo hace por su relación con Dios. Todos los artículos del credo dependen del primero, así como los mandamientos son explicaciones del primero. Los demás artículos nos hacen conocer mejor a Dios, tal como se reveló progresivamente al hombre. Con razón, los fieles confiesan que lo más importante de todo es creer en Dios. Entonces, por eso, a medida que Dios se fue revelando a Dios a través de el magisterio de la iglesia, pues se fue definiendo que lo primero o fundamental para nuestra fe, pues sería creer en Dios Padre, que es quien nos ha creado y se nos ha ido revelando a través de la historia y a través de nuestros predecesores, quienes primero fueron los profetas y los patriarcas. Puede pasar a la otra. Entonces, Dios revela su nombre. Dios se va revelando progresivamente a diversos nombres a su pueblo, pero la revelación del nombre divino hecha a Moisés en la teofonía de la zarza ardiente es el umbral del Éxodo y de la alianza del Sinaí, demostrando ser fundamental tanto para la antigua como para la nueva alianza, ya que en el momento en que Dios se va revelando a Moisés, Dios hace una revelación contundente en la cual da a conocer su nombre divino. Pasamos a la siguiente. Si nosotros profundizamos el texto bíblico, nos damos cuenta que Dios llama a Moisés de una zarza ardiente sin consumirse. Dios le dice a Moisés, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esto lo podemos encontrar en Éxodo 3:6. Dios es el Dios de los padres, el que había llamado y guiado a los patriarcas en sus peregrinaciones, en su caminar. Entonces, para Moisés, pues esto podía haber sonado un poquito extraño, escuchar esta voz que le dice que es el Dios de sus padres,
eh, y pudo haber generado cierta incertidumbre. Pero es porque Dios es un Dios fiel y compasivo que a través de esa revelación en la zarza ardiente, pues Moisés va comprendiendo quién es Dios Padre. Viene para liberar a los descendientes de los patriarcas de la esclavitud, utilizando a Moisés como un medio para llegar al pueblo. Es Dios que más allá del espacio y del tiempo lo puede y lo quiere y podrá obrar con toda la omnipotencia para este designio, que es liberar al pueblo de la esclavitud y darse a conocer a los hombres a través de Moisés, a quien ha elegido para ser su mensajero delante del pueblo. Seguimos con el siguiente. Yo soy el que soy. Moisés le dice a Dios, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Entonces Dios respondió a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, por el que seré invocado por generaciones en generaciones. Eso lo podemos encontrar en Éxodo 3, del 13 al 15. Pero en Éxodo 3, del 13 al 15, podemos ver que Dios da a revelar su nombre, que en una versión pues latina y llana viene siendo yo soy el que soy, pero estas son las abreviaturas de YH, perdón. Eh, entonces Dios da a conocer su nombre, que es Yahvé, que es o significa yo soy el que soy, el que era y el que será. Al Dios dar a conocer su nombre a Moisés y enviarlo a los hijos de Israel, pues Dios se va revelando progresivamente a su pueblo para que vayan conociendo más de él como ese padre que tiene un plan para liberarlos de la esclavitud. Y no solo liberarlo de la esclavitud, también liberarlo de las costumbres que habían adquirido de los egipcios. Porque al estar tanto tiempo bajo la esclavitud, pues los israelitas habían adquirido algunas costumbres que no eran las costumbres de sus primeros padres, sino que eran costumbres egipcias, por lo cual esas costumbres no eran muy agradables a Dios, porque iban en contra de todas las costumbres que tenían los primeros padres, desde Abraham hasta llegar a Moisés. Y puede pasar a la siguiente. Puede pasar a al siguiente slide, por favor, si me escucha. Entonces, partiendo después de la revelación de Dios a los hombres, vemos esto importante dentro de estos numerales, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los cristianos, pues somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto lo podemos ver en Mateo 28, 19. Antes de responder, creo, a la triple pregunta que les pide confesar su fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que este documento pues, se llama Fidei Om Christum in Trinidad Concilium. La fe de todos los cristianos se cimenta en la Santísima Trinidad. Esto es por San Cesario de Arles, en el Expositio Symbolum, en el Sermón 9,
aquí entonces vamos viendo cómo se revela Dios en el misterio de la Santísima Trinidad. Este dogma de fe que no fue definido por el magisterio de la Iglesia de la noche a la mañana. El dogma de la Santísima Trinidad se trató en diferentes concilios, donde los obispos de todo el mundo se reunieron en diferentes ocasiones a tratar parte de lo que conformaría lo que hoy conocemos como el dogma de la Santísima Trinidad. Algo muy importante que podemos ver en esto, puede pasar al siguiente slide, es que sin importar que hubieron varios concilios para definir este dogma, en cada concilio se trató una parte especial para completar este dogma. Es decir, que la revelación divina a través del concilio de los obispos, en diferentes ocasiones, por lo regular, la mayoría de los concilios, pues, se lleva entre 30 y hasta 20 años, eh, y algunos un poco más, pues, lo específico es que el Espíritu de Dios, pues, iba revelando a estos padres de la iglesia las partes para completar este dogma y poder descubrir el misterio de la Santísima Trinidad. Como todos sabemos, actualmente existen grupos religiosos que se autodenominan cristianos que no creen en la Santísima Trinidad ni tampoco creen en un Dios trino. Pero nosotros, como cristianos católicos, creemos en la Trinidad, que es una. Para muchas personas es difícil asimilar la idea del misterio de un Dios que es trino, pero es uno en esencia y naturaleza misma. Pues Dios se ha revelado a los hombres como Padre, se ha revelado a los hombres como Hijo y se ha revelado a los hombres como Espíritu Santo. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas, la Trinidad consustancial. Esto se definió en el concilio de Constantinopla, en el segundo concilio, en el año 553. Las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. El Padre es lo mismo que es el Hijo es el Padre, y el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo, es decir, un solo Dios por naturaleza. Esta naturaleza de un solo Dios se definió en el Concilio de Toledo en el año 675. Cada una de las tres personas en esta realidad, es decir, la sustancia, la esencia y la naturaleza divina, que se definieron más tarde en el Concilio de Letrán, en el cuarto Concilio de Letrán, en el año 1221, completaron y formaron el dogma de lo que hoy conocemos como el dogma de la Santísima Trinidad. Como mencionaba anteriormente, algunas comunidades autodenominadas cristianas pues no reconocen la existencia de un Dios trino como lo reconocemos nosotros. Por eso nuestro credo está compuesto inicialmente por la creencia en Dios Padre, que es como Dios se ha revelado desde el principio del mundo, hasta llegar al Nuevo Testamento, donde mucho antes de llegar al Nuevo Testamento, Dios va revelando por medio de los profetas que va a enviar a su Hijo unigénito.
Y este Hijo unigénito, que es el Emmanuel, el Dios con nosotros, que es el Verbo, que si podemos ver Lucas, nos dice, si podemos ver la palabra en el Evangelio, pues nos dice que en el principio el Verbo era Dios, el Verbo estaba con Dios, y ese Verbo, que es la palabra, pues se hizo carne y habitó entre nosotros, que es Jesucristo, que se hace carne y habita entre nosotros. Entonces, ahí podemos ver la revelación de Dios, ya anunciado por los profetas, a través de la iluminación del Espíritu Santo, donde Dios se revela como Hijo. Y es el mismo Jesucristo que nos dice que Él y el Padre son uno y que quien conoce al Padre, que quien lo conoce a Él, pues ha conocido al Padre. Porque nadie puede conocer al Padre si no lo conoce a Él. Porque el Padre y Él son un mismo Dios, una misma naturaleza divina. Entonces es el mismo Jesucristo quien nos revela y nos da a conocer que Él, al momento de ascender al cielo, pues no nos deja solos, sino que nos va a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Entonces, ahí vemos completa esta revelación de Dios en las tres divinas personas. Un solo Dios, una sola esencia, una sola sustancia, en tres personas divinas. Repetimos, el Padre es lo mismo que es el Hijo es lo mismo que es el Padre, y el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo. Entonces, por eso, a través de estos concilios de obispos de todo el mundo que tuvieron lugar en diferentes partes del mundo y en diferentes años, pues establecieron este dogma de fe. Y si nosotros analizamos o nos fijamos, todo dogma de fe pues está sustentado en la palabra de Dios. Toda creencia, o todo, mejor dicho, todo nuestro credo está sustentado en la palabra de Dios. Y lo podemos ver en detalle en estos numerales, pues cada vez que vamos profundizando en lo que nos explica el catecismo a través del magisterio de la iglesia, pues podemos ver que todo lo que ahí se comprende, pues está definido y explicado mediante la referencia de la palabra de Dios, que es la revelación de Dios a los hombres, y que por medio de la palabra, pues está sustentada toda la creencia que nosotros tenemos, tanto en Dios Padre, como en Dios Hijo, como en Dios Espíritu Santo. Esto nos deja claro, pues, que a veces tendemos a confundirnos. Me dan a saber si me escuchan. Sí, Sí, perfectamente, te estamos escuchando. A veces tendemos a confundirnos con estas personas, pues, que no creen en el dogma de la Santísima Trinidad. Vamos a escuchar por ahí que nos dicen que solo es un solo Dios. Para algunas creencias populares por ahí, pues Jesucristo fue solo un instrumento enviado por Dios para cumplir un propósito, pero analizando las escrituras a través de lo que estableció la iglesia como el dogma de la Santísima Trinidad, a la luz de la palabra y a la luz de la revelación del Espíritu Santo a los obispos en los diferentes concilios que llevaron a la conformación completa y exacta
de este dogma para definirlo como una pieza clave de nuestra profesión de fe, pues vamos a descubrir que el misterio de la Santísima Trinidad está revelado en la palabra de Dios y en la forma en la que Dios se reveló a los hombres desde el principio, como creador del cielo y la tierra, como se reveló a Moisés a través de la zarza ardiente, como se reveló a los hombres a través de su Hijo unigénito Jesucristo, que siendo uno con él, se convierte en la segunda persona de la Santísima Trinidad, y como revela Jesucristo al Espíritu Santo, que viene detrás de él, como el Consolador, quien nos va a iluminar y nos dará la fuerza para seguir la misión de la revelación de Dios a los hombres, compartiendo esa misma divinidad de Cristo como Dios Hijo y compartiendo la misma divinidad de Dios Padre, conformando así la Santísima Trinidad. Hasta aquí es mi resumen sobre los numerales del 199 hasta el 267. Saqué un fragmento de las cosas que entendí que eran más importantes y relevantes de todo lo que pude leer ahí. Espero que haya sido de provecho para todos, como lo fue para mí. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Antonio. Gracias por tu exponencia. Vamos a ver por lo menos dos participantes que quieran argumentar o preguntar cualquier parte de la que expuso nuestro hermano, que quizá no la haya entendido o que quizá requiera de una explicación. Este es el momento de hacer. Es un dogma muy importante, es el dogma central de nuestra fe. No hay un dogma más grande que de la Santísima Trinidad. Ahí está, como dicen, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al 100%, nuestro Dios, uno y trino. Así que vamos a ver, levantando la mano, quienes tienen alguna pregunta o algún comentario al respecto sobre este dogma, para dar por cerrado ya esos numerales. Vamos a ver, ánimo, o no se entendió o lo entendieron 100%. Después no pregunte cuando ya cerremos el tema. ¿Algún comentario? Carlos Luis Eduardo, Sor Clara, Francis, vamos a ver, alguna persona, Loriani, vamos a ver que son los que siempre están activos. Vamos a ver los demás, Catalina Mercedes también. ¿Qué dicen ustedes? Melvin. Sí, por acá estamos. Buenas noches. Escuchando. Buenas noches, hermano. Qué bueno que el hermano Gabriel Antonio pudo poner su parte, que había quedado pendiente. Y bueno, él hacía mucho énfasis en esas cosas que él consideraba que son importantes, que para todos cristianos nosotros conozcamos. Y en la presentación pasada, pues los que estuvieron hablando al respecto también lo mencionaron, con el niño aquel de que quería sacarle todo el agua al mar, que este tipo de temas para nosotros entender No sé si soy yo, pero dejé de escuchar a Melvin. Sí, no se escucha, no se escucha. Sí, se perdió la recepción de Melvin. Ok, perfecto. Lamentamos esa parte, que iba comentando algo muy importante.
¿Alguien más va a decir algún aporte o pregunta que no haya entendido? Ay, no, Sandy, yo no puedo nunca. Sí. Buenas noches. Que no puede nunca preguntar qué fue que dijo, hermana. No sé, esa hermana sé como que se fue. Bueno, que se caiga la señal, pero no la comunión con Dios. Adelante, hermana Catalina. Sí. Voy a hablar acerca de una frase de la que él expuso de las finales, del tema final que él expuso de la Santísima Trinidad. La que dice, las personas divinas no se reparten. Bueno, ahora te me fuiste tú, Catalina. Bueno, como dice una señora, eso es el maligno para que uno peque. Lorian, adelante. Y después Carlos Sí, Eduardo. sería un comentario que me gustó mucho la participación del hermano, porque en verdad confirmaba la clase anterior, cuando se estaba conversando de que las tres personas son relativas la una, o sea, entre la otra. O sea, que son diferentes, pero a pesar de todo, se conjuntan. Entonces el hermano hacía hincapié en eso y que cada vez que él hablaba confirmaba eso, de que las tres son diferentes, pero a la vez son una. Entonces me gustó mucho en verdad la participación. Exactamente. Muy bien, Carlos Eduardo, tú ibas a aportar algo. Sí, buenas noches, bendiciones para todos. Sí, sí, va de la mano con lo que han dicho o ha intentado decir los compañeros, lo que no le permitió la señal. En cuanto a eso, que eso es uno de los pilares, como usted decía anteriormente, de nuestra fe, que es la Santísima Trinidad, un Dios, tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo cual han acompañado y han actuado desde el principio de los tiempos. Siempre Dios y el Hijo Jesús han estado ahí, fruto del amor y de la interacción entre uno y el otro, nació el Espíritu Santo. Y que todo lo que ha ocurrido en la historia de la salvación ha sido fruto de o inspiración o intervención del Espíritu Santo. Y que que los ejemplos que mejor utilizamos, como se decía en la clase pasada, que son el del agua, que usted lo expuso, que es el ejemplo más específico, tácito que podemos ver en el día a día, que el agua tiene su forma líquida, cuando se enfría la parte de hielo y se evapora también el vapor, el hielo y el agua en sus tres estados, líquido, sólido y gaseoso. Y una hermana que hacía el ejemplo también del pañuelo, que es una sola pieza de vestir y se le hace tres nudos y ahí se estaría haciendo el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero no deja de ser el mismo el mismo pañuelo. Muy bien, exacto. Así es decir, una misma naturaleza, pero tres personas distintas dentro de esa naturaleza. Es decir, actúan en comunión, pero son distintos. Es decir, donde está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo, pero en el momento puede estar obrando el Padre, pero el Hijo está ahí y el Espíritu Santo está ahí. Es decir, obran de manera unánime, son indestructibles, son indivisibles. Es decir, la Trinidad de Dios no se divide. Es la perfecta comunión, es la perfecta. Por eso yo le digo que este es el dogma de los dogmas, porque este es el tema central de nuestra fe. Todo el arco teológico, todos los temas doctrinales de nuestra iglesia tienen, tienen como punto de partida y punto de término la Santísima Trinidad de Dios. No sé si mi ahijado Manuel está por ahí en línea. Manuel, ¿tú estás por ahí conectado? Jonathan, discúlpame que no terminé lo que estaba diciendo, me fue el internet. No sé qué me respondieron, no sé nada.
Ok, antes de que tú continúes, Manuel, confírmame si estás por ahí. Si me está escuchando, Manuel Mota Sosa. Manuel Mota Sosa, confírmame si está por ahí. Un momento, llega en un momento, no ha llegado, está para catedral. Ok, pues no está por ahí entonces. Vamos adelante, Catalina, cierra tu comentario, por favor. Sí, hablaba de la frase, las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente. Esa parte o sea, está relacionada a la parte que me correspondió exponer en la quinta reunión, y es muy acertada lo que expusimos de la Santísima Trinidad. Aunque son tres personas diferentes, es un solo Dios. Llamó mucho mi atención por cómo lo explica en esa sola frase. Es lo que quería decir. Exacto, muy bien, muy bien. Bueno, está más que claro, pienso que no hay nadie con duda de que no son tres dioses, es un solo Dios, una misma naturaleza, un solo Señor en tres divinas personas y que actúan. Por eso Jesús confiadamente dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque son una misma cosa, son una misma divinidad. Entonces, ya en actividad, pues cada uno hace cosas distintas, pero dentro de esa misma unidad, como lo enlazó Carlos Eduardo, haciendo referencia a lo del pañuelo. Es decir, el pañuelo, que tiene tres nudos, tiene tres nudos distintos, no es el mismo nudo, pero está dentro del mismo pañuelo. Y así pasa con la Trinidad de Dios. Isabel, no sé si ya tiene lo que te indiqué disponible. Isabel Rosario. Antes de continuar, me gustaría hacer algo como comentario. Realmente no lo puse dentro de la ponencia porque o sea, mi inquietud era hacerlo como un comentario. Ok. Entonces, es que ya yo había estudiado el tema del dogma de la Santísima Trinidad, pero no lo había profundizado tanto hasta el momento en que me tocó hacer el resumen y la exponencia. Entonces, ahí pude ver un detalle y es que si nosotros estudiamos puntualmente esa parte de cómo fue siendo definida pues la doctrina de la iglesia a través del magisterio y a través de los concilios de los obispos, pues nosotros podemos darnos cuenta que el mismo método que Dios utilizó con los patriarcas y con los profetas es el mismo método que utiliza con los obispos al ir revelándose a nosotros los hombres paso a paso. Es decir, Dios no se revela en el día de hoy y nos hace conocer su naturaleza divina completa, sino que nos va revelando esa naturaleza divina paso a paso, como lo hizo con Abraham, como terminó de revelarse a Moisés, como se revela en el Nuevo Testamento como palabra viva a través de Jesucristo, su Hijo unigénito, y como se revela por medio del Espíritu Santo eh, al enviar el Espíritu en Pentecostés. Otra cosa que me llamó mucho la atención fue que vi un pequeño videíto que decía que es cuesta arriba pensar que Dios se revela de tres maneras distintas, pero es fácil comprender que Dios se nos revela de esta forma porque Dios quiere mostrarnos que en su sustancia divina y en su unidad divina mantiene una misma comunión y es lo que Dios quiere de nosotros como parte del cuerpo de Cristo, que mantengamos una misma comunión como una sola iglesia sin importar el lugar del mundo donde nos encontremos.
Perfecto, perfecto. Muy, muy importante ese comentario. Muy importante ese comentario, enriquecedor. Te agradecemos, Antonio, por tu excelentísima participación. De verdad que era fundamental esta parte tuya porque eso refuerza pues la participación de los hermanos que tuvieron antes de ti, después de ti, porque entraba directamente tocando el tema del dogma en lleno de la Trinidad de Dios. Y más que claro, de ahí no puede cantar un gallo, como dice. Bueno, pues vamos a entrar entonces en materia. Esta noche yo no voy a entrar muy en lleno porque todavía no me siento muy, como dicen. Entonces, para este tipo de meditación hay que estar al 100%. Y ustedes saben bien que este fin de semana fue bien fuerte para mí, porque hay temas que no todos los hermanos lo trabajan y tengo que trabajarlo yo. Y a veces se me hace un poco difícil porque aunque quizá lo sepan, lo hayan dado, pero hay que trabajarlo bien porque hay temas que se están desarrollando a nivel teológico todavía en cuanto a la liberación, refiriéndome a lo que hice el fin de semana. Entonces me toma un tiempecito. Pero vamos a tocar los numerales del 268 en adelante. Más o menos aquí yo voy a ir resaltando algunas de las partes importantes de este contenido doctrinal, de este material doctrinal de nuestra Santa Madre, la Iglesia. Así que los que tengan su catecismo, ubíquense directamente en el numeral 268. Vamos a entrar ahí en esa materia del Todopoderoso. El tema del Todopoderoso. Lo vamos a ver desde el numeral 268 hasta el 200, deje ver, hasta el resumen que está en el mismo 278. Vamos por lo menos a ver esa para ir avanzando. En cuanto a eso, ahora quizá no lo hago porque nuestro querido hermano Manuel Bota Sosa, que no está todavía disponible, según escuché que me dijo su madre, me iba a ayudar mucho en esta parte de aquí. Quería hacerlo junto con él, porque Manuel es seminarista de término, de teología, ya está en la última etapa del seminario, y quería tenerlo a él aquí también porque hay cosas que como seminarista, ya una persona casi entrando dentro del área del clero, es decir, ya casi en poco tiempo, Dios mediante, pues recibirá el orden de los diáconos y estamos en oración para que así suceda ya conforme a la voluntad del Señor. Estamos orando por él y le pido que oren por él. No está aquí ahora mismo, pienso yo todavía, porque está en alguna actividad de la catedral y quizá no ha llegado por eso. Pero sí sabemos que hay muchas cosas que se pueden comentar. Entonces prefiero mejor trabajar esta parte del título El Todopoderoso y no abundar mucho. Es decir, no voy a entrar mucho en esa área. Yo voy a hacer más o menos un comentario general aquí y luego ya algunos de ustedes si tienen alguna pregunta, pues ustedes la elevan después que yo cierre el comentario general. Vámonos directamente entonces al numeral 268. Solamente vamos a dejar esa parte que tiene Isabel proyectada ahí de qué quiere decir que Dios es todopoderoso. Lo primero es que tenemos definición, quiere decir que nada es imposible para él. Un todopoderoso es que nada es imposible. No es lo mismo decir poderoso que decir todopoderoso. Cuando decimos poderoso, estamos diciendo que tiene poderes. Pero cuando decimos todopoderoso, es que todo lo puede. Está haciendo referencia directamente a esa parte. ¿Cómo se manifiesta Dios en su omnipotencia? Bueno, Dios se manifiesta y manifiesta su omnipotencia creándonos, perdonándonos los pecados y santificándonos con su gracia. Más o menos podemos ver ahí la mano de Dios obrar. Y por último, dentro de esa presentación que está ahí, ¿cuáles son las cualidades de la omnipotencia de Dios? Es una omnipotencia universal, amorosa y misteriosa. Es decir, es una omnipotencia universal,
porque está en todas partes, su poder no tiene límites, y si tuviera límites no fuera todopoderoso, es decir, que Dios lo escucha todo a la misma vez, lo sabe todo, lo conoce todo, ve el presente, ve el futuro, ve el pasado, la historia, todo está presente delante de Dios constantemente por su omnisapiencia o su omnipotencia también. En el caso también amoroso, porque es una presencia que realmente deja sentir un amor. Es decir, cuando tú entras en contacto con Dios de verdad, el miedo, lo primero que se ve es el miedo, porque el amor echa fuera el miedo. Entonces la persona se siente amada. Cuando la persona se siente rechazada o algo, es porque tiene una mala concepción de Dios. Pero cuando tú entras en contacto directamente con la persona de Dios, con la divinidad de Dios, lo primero que tú sientes es acogida, porque Dios no rechaza absolutamente a nadie. Es decir, Dios no rechaza a nadie. Lo único que Dios aborrece es el pecado, pero a la persona en sí lo ama infinitamente, eternamente, y como dice un salmo, Dios es cariñoso con todas sus criaturas. Es decir, Dios es un Dios de amor. Aún tú estando en el pecado, te ama, te dice tantas cosas hermosas, te bendice. A veces mientras más en pecado estamos, más bendiciones recibimos, porque es como una forma de él llamar nuestra atención. Y por eso el más pecador dice, wow, pero mira, yo le pedí a Dios y Dios me concedió tal o cual cosa. ¿Usted sabe por qué? Porque el pecador, al saber que está en su pecado, cuando se acerca a Dios, lo hace con mucha fe. Y muchas veces nosotros mismos que estamos de que metido en la gracia, muchas veces pedimos con duda. ¿Por qué? Porque nos creemos santos y muchas veces ya no creemos que no lo sabemos todo. Y el hecho de creerme que me lo sé todo me bloquea a mí para recibir muchas cosas. Entonces, por eso usted ve que hay gente que quizás por primera vez llegan a la iglesia y de repente dicen, Dios hizo esto, Dios hizo aquello, porque están más dispuestos, están más abiertos. No vienen con esa pretensión de superioridad, con esa pretensión de grandeza académica y de yo soy y de yo hago, sino que viene directamente reconociendo que es un pecador. Por eso el mismo Jesús lo comparó con el fariseo y el publicano que fueron al templo a orar. A Jesús le llamó mucho la atención la actitud del publicano, porque su actitud fue reconociendo su debilidad, reconociendo su flaqueza, reconociendo su incapacidad. ¿Y cuál era la actitud del fariseo? Me lo sé todo. Yo te doy gracias porque yo no soy como los demás, porque yo hago esto, yo hago aquello. Y muchas veces, así mismo a veces hasta oramos. Yo he oído gente orando, Señor, tú sabes que yo trabajo mucho para ti. Tú sabes que yo hago esto, aquello, y que yo siempre he sido gente de iglesia. Y nada de eso. Entonces venimos delante de Dios por la pretensión de grandeza, con el currículum delante. Y se nos olvida que Dios nos conoce perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer siempre? Ser humildes y acatar ese llamado de Dios. Entramos al numeral 268. Dice así, el Todopoderoso. Creo en Dios Padre Todopoderoso. De todos los atributos divinos, solo la omnipotencia de Dios es nombrada en el símbolo. Confesarla tiene un gran alcance para nuestra vida. Creemos que esa omnipotencia es universal porque Dios ha creado todo, todo. Es decir, confiamos en eso que dice Génesis 1:1, que Él es el que creó todo. Y también en lo que dice Juan 1:3. Es decir, ahí creemos en su omnipotencia universal porque todo lo que existe lo llamó Dios. De que rige todo y lo puede todo. Es amoroso porque Dios es nuestro Padre. Es misterioso porque solo la fe puede descubrirla cuando se manifiesta en la debilidad. Eso lo podemos ver en 2 de Corintios 12:9 y también en 1 de Corintios 1:18. Es decir, podemos encontrarlo ahí. Todo cuanto le place, lo realiza. Por eso Él es todopoderoso, porque todo lo que le place, Él lo lleva a cabo. Cuando tú no puedes hacer todo lo que tú quieres, entonces tu poder es limitado. Pero cuando tú puedes hacer todo lo que quieres y no tienes ningún impedimento, entonces a eso se le conoce como todopoderoso.
La Sagrada Escritura confiesan con frecuencia el poder universal de Dios. Es llamado el poderoso de Jacob, como dice en Génesis 49:24 y en Isaías 1:24 también. Es conocido también como el Señor de los ejércitos, el fuerte, el valeroso. Ahí lo podemos encontrar en esos textos bíblicos citados anteriormente. Si Dios es todopoderoso en el cielo y en la tierra, es porque Él lo ha hecho. Por tanto, nada le es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Eso lo podemos encontrar en la palabra de Dios en Jeremías 32:17 y en Lucas 1:37, cuando el mismo ángel le dice a la Virgen María, porque para Dios no hay nada imposible. Seguimos meditando. Por tanto, nada es imposible y dispone de su obra según su voluntad. Según Jeremías 27, versículo 5. Es el Señor del universo, cuyo orden ha establecido que le permanece enteramente sometido y disponible. Es el Señor de la historia, porque gobierna los corazones y los acontecimientos según su voluntad. No hay nada que suceda que no sea por permiso de Dios. No, hay cosas, por ejemplo, negativas que llegan a nuestra vida, no porque la mande, porque de Dios no puede venir nada negativo, pero en medio de la situación del pecado en la que nos encontramos, Él permite cosas en nuestra vida con el objetivo de santificarnos y de enseñarnos a través de las experiencias de la vida. Por eso los grandes testimonios que hoy conocemos son de personas que han tenido grandes experiencias duras, nefastas, dolorosas en su vida, pero al final de cuentas se hace la voluntad del Señor. También vemos aquí, te compadeces de todos porque lo puedes todo. Eso lo dice el libro de la sabiduría 11:23. Dios es el Padre Todopoderoso. Su paternidad y su poder se esclarecen mutuamente. Muestra en efecto su omnipotencia paternal por la manera como cuida de nuestras necesidades. Es decir, Dios, a través de su cuidado hacia nosotros, nos muestra cómo nos ama, cómo es un padre. Y por eso nosotros vamos, le pedimos y nos sentimos confiados en decirle, porque así el hijo, como se siente confiado con su papá y su mamá, así nosotros debemos ser con nuestro Dios. Y así es el hombre. Cuando conoce a Dios, se abandona a Él. Por eso ustedes ven que los santos de la iglesia han entregado su vida entera, su alma, su cuerpo, su voluntad a la presencia de Dios. Por lo tanto, y según el numeral aquí 271, dice: la omnipotencia divina no es en modo alguno arbitraria. En Dios el poder y la esencia, la voluntad y la inteligencia, la sabiduría y la justicia son una sola cosa. Oiga bien, es decir, la omnipotencia divina no es en modo alguno arbitraria. No es que Dios es todopoderoso y se va a hacer lo que yo diga y eso es no. Sino que dice, como dice muy bien, el poder y la esencia van de la mano, la voluntad y la inteligencia, la sabiduría y la justicia son una sola cosa, de suerte que nada puede haber en el poder divino que no puede estar en la justa voluntad de Dios o en su sabia inteligencia, según dice Santo Tomás de aquí. También vemos aquí en el numeral 72 el misterio de la aparente impotencia de Dios. La fe en Dios Padre Todopoderoso puede ser puesta a prueba por la existencia del mal y del sufrimiento. A veces Dios puede parecer ausente e incapaz de impedir el mal. Ahora bien, Dios Padre ha revelado su omnipotencia de la manera más misteriosa en el anonadamiento voluntario y en la resurrección de su Hijo, por los cuales ha venido el mal. Así pues, Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina es más fuerte que la fortaleza de los hombres, según dice 1 Corintios, capítulo 2, versículo del 24 al 25. En la resurrección y en la exaltación de Cristo,
es donde el Padre desplegó el vigor de su fuerza y manifestó la soberana grandeza de su poder para con nosotros los creyentes. Es decir, la resurrección es la evidencia de que su poder no tiene límite. Es decir, que aún después de la muerte, que es algo que humanamente es que imposible, es decir, a la luz de la ciencia, a la luz humana, la resurrección es imposible, viéndola desde la óptica humana, pero desde la perspectiva divina, desde la óptica de Dios, la muerte no es un impedimento. La muerte incluso es una de las evidencias más contundentes, más claras de que Dios no tiene límite. Porque después que una persona se muere, científicamente, si hay algo claro que queda para un científico, es la muerte de una persona. Y por lo tanto, cuando hablamos de resurrección, científicamente es un milagro total, entendiendo que un milagro es algo que altera la ley natural. Lo natural es que una persona que se muera se entre en rigor mortis y se descomponga, después se pudra. Es decir, eso es lo normal científicamente, que un cuerpo muerto, la evidencia más clara de que murió es que hay gusano, de que hiede, de que se descompone a las 2 o 3 horas y así. Entonces, para un científico, para la ciencia, entonces cuando hablamos de resurrección, entonces ya hablamos de algo extraordinario y por lo tanto la ciencia no lo puede explicar. Todo lo que es sobrenatural, la ciencia no lo puede explicar. Algo que naturalmente, por ejemplo, se puede sanar bebiéndose una pastilla o poniéndose una inyección y que se haya sanado sin nada, sin medicamento, ahí hubo una intervención sobrenatural. Porque lo normal es que algo que está herido o está sangrando por una herida, lo normal es que esa herida haya que coserla, haya que desinfectarla, haya que conectar todo lo que se haya roto ahí. Y eso es lo natural, pero lo sobrenatural es que sin intervención humana la persona haya dejado de sangrar o le hayan, como yo vi un caso, por ejemplo, que contaba el padre Julián Basora, de un niño que tenía un testículo menos y en una misa de sanación, de oración por los enfermos, ahí en Bonao, en Piedra Blanca, cuando él estaba como párroco, en medio de esa misa, el niño entró en una sudoración fuerte, en una fiebre, y aquel niño pues recibió un milagro y cuando fueron al médico a chequearlo, aquel testículo menos que él tenía bajó ese día en medio de la oración. Entonces eso es un milagro, eso es algo que científicamente no se puede explicar, porque el niño nació con esa dificultad física o con esa ausencia de ese testículo y hoy al tenerlo, pues eso puede evidenciar, eso arroja luz de que el poder de Dios no tiene límite, que Dios puede actuar estando la puerta cerrada como entró en algunas ocasiones donde estaban los discípulos reunidos por miedo, entró estando la puerta cerrada. Eso quiere decir directamente que nuestro Dios es todopoderoso. Es tan poderoso que todavía es capaz de convertir un pan en su propia divinidad. Es decir, nosotros podemos estar confiados, seguros y tranquilos de que después de la palabra de consagración, Jesucristo se hace presente en el Santísimo Sacramento del altar. Y eso también evidencia, eso también deja entrever el poder ilimitado que tiene Dios, que se hace pan y se hace vino y se hace presente en su totalidad. Y desde ahí nos bendice, desde ahí nos acompaña y ahí se quiere quedar. Antes Dios era invisible. Entonces luego que Cristo aparece, sabemos que Dios es invisible y que también es visible ahora en Cristo Jesús. Pero luego de Cristo, ahora Dios esconde su divinidad y su humanidad bajo las apariencias de pan. ¿Por qué? Porque Él quiere que lo encontremos ahí. Porque imagínense usted, si nosotros en nuestra carne
contempláramos la divinidad de Dios, caemos muertos, no podemos. Es decir, por eso la divinidad de Dios en Cristo Jesús estaba oculta bajo el velo de la carne, porque no podíamos verlo como Él es en su divinidad, porque si lo vemos caemos muertos. En la carne el pecado no puede habitar en su presencia. Por lo tanto, Él asume nuestra naturaleza, se hace uno como nosotros para que nosotros podamos tocarlo, para que nosotros podamos personificarlo, porque el ser humano, si no ve, no entiende que no existe. Entonces, Dios se arriesga tanto porque nos ama tanto que asume nuestra naturaleza. Y por eso hoy decimos en el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, porque es creador del cielo y de la tierra, de lo visible y de lo invisible. Hablar del cielo es hablar de lo invisible, hablar de la tierra es hablar de lo visible, de todo lo visible y lo invisible. Y ahí nos damos cuenta en el credo de que es un Dios que tiene un poder ilimitado y que tiene el control de todo, del universo. ¿Cómo se mantiene el mundo, el planeta Tierra? ¿Cómo se mantiene en una misma, alrededor del Sol, en una misma órbita? ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo algo tan grande, gigantesco, mantiene en el mismo lugar, moviéndose dentro del mismo eje establecido por su dueño, por su creador? Ahí es donde podemos ver y descubrir que a través de la ley de la naturaleza sabemos que hay un matemático perfecto, porque los planetas, la ciencia, incluso los astrólogos, los que estudian los astros, directamente tienen que reconocer que hay un cálculo matemático perfecto, puro en todas las cosas, y que todas las plantas dan fruto, pero dan fruto distinto. Es decir, ahí podemos ver su poder en la creación, en el mar, esa fuerza ilimitada, cómo el mar se mantiene, y aún siendo un 70 y pico % de agua que hay en el planeta, el mar respeta los límites. Es decir, no se mete, porque imagínense usted, todo ese océano se puede meter. Cómo ese mar no destruye en un segundo la placa tectónica con toda la fuerza de agua marina moviéndose, porque hay una ley, porque hay un autor detrás de todo que dicta leyes, que pone límites y que es el que tiene la última palabra en todas las cosas. Termino diciendo, nada es pues más propio para afianzar nuestra fe y nuestra esperanza que la convicción profundamente arraigada en nuestras almas de que nada es imposible para Dios, porque todo lo que Él propondrá, todo lo que el credo propondrá luego a nuestra fe, las cosas más grandes por encima de las leyes ordinarias de la naturaleza, en la medida en que nuestra razón tenga idea de la omnipotencia divina, la admitirá fácilmente y sin vacilación alguna. Eso lo dice el Catecismo Romano, en el 1, en el 2 y en el 3 numerales. Así que con Job el justo confesamos, sé que eres todopoderoso, ningún proyecto te es irrealizable, según dice el libro de Job 42:2. Fiel al testimonio de la Escritura, la Iglesia dirige con frecuencia su oración al Dios todopoderoso y eterno, omnipotente, sempiterno Deus, creyendo firmemente que nada es imposible para Dios. Así que esta parte del Todopoderoso, ese título que muchas veces algunos emperadores como Nabucodonosor lo llegaron a utilizar, atribuyéndose divinidad, porque eran emperadores que se creían ilimitados, pero lo que no sabían es que se iban a morir en algún momento como tal, están debajo de la tierra ya. Entonces el único que no pasa, el único que es todopoderoso y eterno, y en todas las oraciones de la iglesia en la misa, siempre inicia Dios todopoderoso y eterno. Siempre inician así, reconociendo la fuerza ilimitada de Dios. ¿Algún comentario, pregunta al respecto? Estoy en la entera disposición de escucharte. Loriano. Adelante, Lorian. Sí,
yo tengo una preguntita que es un tema que hace mucho tiempo, en verdad, tengo en duda y quisiera respuesta. Es sobre, usted hablaba ahorita sobre de que Dios, hacía mención, conoce tanto pasado, presente, futuro, lo conoce todo, sabe todo. Pero entonces, ahí a veces, humanamente hablando, hay una discordancia. O sea, digo humanamente porque no tenemos el conocimiento, al menos yo no tengo el conocimiento, porque cuando usted dice eso también digo que choca un poco con el tema del libre albedrío sobre nosotros las decisiones, e igual el tema de que supuestamente todos tenemos un destino escrito. Entonces yo quisiera saber cómo esto puede contestarse, o sea, porque hay personas como que tienen esa duda. Yo también tengo la duda. Entiendo que Dios nos da esa libertad, porque así lo dice la palabra. Dios, si bien, como ustedes mencionaban antes, Dios nos da las pautas para hacer las cosas bien. Tenemos leyes para hacer la forma de la manera correcta, pero Él no se nos impone. Pero entonces dicen por ahí, humanamente hablando, que tenemos un destino escrito. Entonces, ¿cómo esa discordancia? No, de verdad que siento que necesito aclaración en esa parte. Muy bien, muchas gracias, Loriani. Una pregunta muy profunda. Y es así, fíjense, cuando habla de libre albedrío, está hablando directamente de que el hombre puede amar o no amar a Dios. Es lo primero. Dios en su omnipotencia, en su omnividencia, entiéndase, en su conocimiento ilimitado, no es que por eso él manipule el destino de nosotros. Dios ve, ¿me escucho? Sí. ¿No se escucha? Sí, sí, se escucha perfecto. No, yo estoy Okay. en mi casa. Ok. Dios en su omnividencia lo ve todo. Y lo más doloroso es que Dios en su omnividencia sabe quién se va a condenar y quién no se va a condenar. No porque Él haya definido quién se va a condenar y quién se va a salvar. Al final de cuentas, Él puede darse cuenta de quién se va a salvar y quién se va a condenar, porque Él sabe que nosotros, nuestro comportamiento y nuestra forma, en qué va a desembocar y que no vamos a hacer caso. Porque recuerden que Dios nos crea para la felicidad. Pero ¿qué pasa? Que al desobedecer su voz, su palabra, Adán y Eva entran en una dimensión prohibida y por lo tanto todo lo que viene de ellos contamina a todo el que nace de ellos, y todos nosotros provenimos de una misma creación que falló, que pecó. Por lo tanto, nuestra naturaleza está condicionada, pero al final de cuentas se necesita la voluntad. Por eso San Agustín dijo un día, el Dios que te creó sin ti no quiere salvarte sin ti. Es decir, nosotros fuimos creados por Dios, pero para salvarnos necesitamos pedir a Dios que nos salve, porque la salvación está. Ya Cristo murió en la cruz, ya la posibilidad de irnos al cielo está, pero hace falta que el hombre abrace ese mensaje. Por eso nosotros tenemos que predicar, porque si Dios dijera quién va para el infierno y quién va para el cielo, entonces no vale de nada predicar. Si Él dice que hay que predicar es porque Él está dando una libertad de salvarse o de condenarse. Es decir, Él sabe quién se va a condenar, sí. Él sabe quién se va a salvar, sí, porque Él sabe en qué estamos pensando nosotros y en qué vamos a terminar pensando. Pero Él aún así no se cansa de intervenir porque para Él no hay nada imposible. Porque lo que puede ser ahora mismo un destino de condenación para ti, tú lo puedes cambiar con la conversión, pero depende de ti como persona. Por eso la salvación es personal, no es individual, como usan por ahí, que lo dije los otros días y lo repito otra vez. La salvación no es individual, es personal, porque es un acto voluntario, es un acto, una decisión propia de la persona. Yo me quiero salvar y por lo tanto, como Pedro, sálvame maestro que perezco. Entonces, si el hombre no grita, quiero ser salvo, no puede ser salvo. Incluso, por eso ustedes ven que en la misa
Antes la misa, el sacerdote decía, porque este es el cáliz de mi sangre, que será derramada por todos los hombres para el perdón de los pecados. Se decía antes por todos los hombres. Ahora se dice por ustedes y por muchos. ¿Por qué? Porque la palabra todos los hombres se estaba malinterpretando. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Que dice por ustedes y por muchos, porque la salvación es personal. Es decir, no es que Dios tiene un librito, la vida de Lorian ni la vida de Jonathan va a terminar así. No, Él lo sabe porque ve nuestra actitud, porque ve cómo somos, porque al final de cuentas, Él te ama y respeta tu libertad. Él te ama. Y si tú no quieres ir para donde Él, porque lo tuyo es mundo, calle, fiesta y bebida y pecado, Él te respeta. Él no te lo va a prohibir. Ahora, si lo tuyo es, Señor, yo quiero que tú me cambies, yo quiero salvarme, Él te va a recibir y tu destino va a cambiar. Es decir, el destino Dios lo conoce porque tú lo estás trazando de esa manera. Ah, te va a salvar, es porque eso es lo que Él está viendo. Por eso hay que buscar de Dios, por eso hay que orar, por eso hay que ir domingo tras domingo a la misa. Hay que mandarle constantemente ese mensaje de yo me quiero salvar, yo me quiero liberar, yo quiero estar contigo en la eternidad, quiero disfrutar desde aquí los beneficios eternos. No sé si me doy a entender lo que estoy explicando. Sí. Exacto, es decir, el destino mío Dios lo conoce, pero es por lo que tú estás decidiendo en este momento. Es decir, si ahora mismo tú no te casas por la iglesia o no comulgas, no te confiesas, no arreglas tu vida, ya Él sabe que tú te vas a condenar. Porque para Dios todo está presente. Cuando yo hablo en Dios de pasado, presente y futuro, no me estoy refiriendo al tiempo cronológico en sí, ayer, hoy y mañana. Me estoy refiriendo de que todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad hasta hoy y lo que va a pasar está delante de Dios. Él lo vio desde la cruz, Él lo vio desde el huerto del Getsemaní, Él sufrió todo eso, pero al final de cuentas, lo que más le duele a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, es que esa salvación estaba ya hace 2000 años antes de yo nacer, tú nacer, lo que estamos aquí en esta plataforma, y que a pesar de esa puerta abierta ahora mismo, tú y yo no hagamos la diligencia de salvar, ni tampoco hagamos la diligencia de que otros se salven a través de la predicación, de que vea ese poco interés de muchos católicos. Usted sabe la falta de interés en nosotros los católicos de evangelizar. Usted sabe la falta de interés y se puede ver en la formación. Mírenlo ahí. Miren ustedes mismos la plataforma. ¿Cuánto habemos aquí? 27. De 100 personas, habemos 27. Hay algunos que se conectan regrabados y lo mandan su trabajo, sí. Pero hay un número que se compromete y es como los dos hermanos, que uno dijo sí, después no, y el otro dijo no, y después dijo sí. ¿Cuánta gente irresponsable? Y no estoy hablando aquí del que tiene una situación de salud o el que se le presentó una emergencia en su parroquia porque tuvo que hacer tal o cual cosa. Pero es que somos irresponsables mayormente. No nos da celo por el evangelio. No da celo. Tú no ves como ese entusiasmo. Y yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que están aquí. Porque puedo decir con esto que todavía se puede seguir trabajando. Pero es duro, la gente no se quiere formar, la gente no quiere prepararse para llevar a Cristo a los demás. Y este tema del catecismo específicamente es para salvar a los otros. Es que esto la gente lo va a conocer cuando tú y yo se lo enseñemos. Son verdades eternas que Dios las ha revelado y que la han confirmado padres de la iglesia, doctores de la iglesia, santos de la iglesia, los apóstoles, grandes predicadores y mártires han dado la vida por estos temas que tú y yo aquí fríamente y sentado en tu casa y en el sillón o en la mesa o en la cama o hablando lo que tú estés. Estamos aquí discutiéndolo sanamente, pero en eso que estamos leyendo del Todopoderoso, hubo sangre, hubo muerte, hubo derramamiento, porque habían emperadores y habían gente que se creían dueños de ese título, y nosotros venir y decir que el Todopoderoso era Dios y no tú, emperador. Eso corría sangre por la calle, mataban, quemaban. Entonces tú no ves como ese ardor, como ese deseo, ese entusiasmo de nosotros poder servir al Señor. Entonces tenemos que formarnos, porque el destino de nosotros
Dios lo conoce, pero es el que tú estás escribiendo, el que tú estás viviendo ahora mismo. Por eso no podemos perder ni un segundo, porque ahora mismo lo que tú estás haciendo está marcando tu destino, cómo tú vas a terminar. Pero tú hoy puedes cambiar ese destino. Tú hoy puedes cambiar ese resultado, porque Dios te está dando la oportunidad. Dios está interrumpiendo la ley del pecado con la gracia de la salvación. Por eso es que hay que vivir en la gracia, porque la gracia es un tiempo favorable que en medio de esta maldición Dios abre para ti y para mí. Vamos a ver quién más comenta. Una persona más, por lo menos. Hermano, yo quiero que me explique y excúseme que no se me dé levantar la mano. Rigor mortis. Eso es un término científico. Rigor mortis es cuando el cuerpo, la persona acaba de morir, el cuerpo entra en rigurosidad, se pone duro y después entonces se ablanda. Eso viene de rigor después de la muerte. Es decir, rigor mortis viene después de la muerte. Es decir, cuando la persona muere, el cuerpo entra en una etapa de endurecimiento que para tú poderle mover el brazo a la persona tiene que partirle el hueso. Pero es porque eso sucede cuando ya la persona no tiene vida. Y luego entra entonces en descomposición. Después de rigor mortis entra en descomposición. ¿Me doy a entender, hermana querida? Sí, hermano. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Una pregunta más? ¿Una pregunta o comentario? Vamos a ver. Bueno, o no me entendieron, o ya se quieren ir. No, hermano, lo entendimos perfectamente. Usted sabe que yo también entiendo, con la pregunta que ella hizo, eso es como algo como cuando amanece, digo, en el término mío, como cuando amanece, que debemos de darle gracias a Dios, debemos de presentarle nuestro día, debemos de presentarle los alimentos, la palabra, a cada momento, si pecamos, Señor, perdónanos y ayúdame a ser una mejor persona. Eh, Según el tema, usted lo explicó de una manera más llana, pero yo entiendo eso, porque Dios sabe lo que necesitamos, pero a Dios le gusta que nosotros le pidamos lo que necesitamos. Un Amén, ejemplo. exacto, exactamente. Así mismo, hermana Fermina, como lo ha dicho. Bueno, pues si nadie más entonces tiene nada que decir, vamos a dar por concluida la clase de hoy. La semana que viene vamos a tratar de abarcar algunas partes más amplias. Hoy, como dicen, pudimos por lo menos ver esa parte del Todopoderoso. Vamos a ir profundizando. Yo no quise meterme muy en lleno porque quiero ver si mi ahijado y a la vez seminarista, Manuel Mota Sosa, en la semana entrante, si puede entrar. De no ser así, pues entonces lo haré yo. Pero quiero que él esté presente para que satiricemos y comentemos ese tema, porque estamos entrando en una dimensión muy, muy buena y me gustaría que sea lo más profunda posible para que quede la experiencia y el conocimiento de cada uno de ustedes. Así que mándenme su resumen de esos numerales del 268 al 274 que hemos visto. Mándenmelo, coméntenlo, las citas bíblicas, lo que usted entiende, el por qué todopoderoso. Y si tiene que averiguar algo más por fuera, averígüelo para que enriquezca su investigación. Y sigan leyendo los numerales desde el 278 al 421, que son los que estamos viendo en este bloque del credo de la iglesia. Así que vamos a avanzar porque ya, como dicen, estamos llegando a la parte final del taller, aunque no vamos a acabar en la fecha que indicamos, pero sí vamos a tener que prolongarlo para sacarle el beneficio a esto, porque este es un material muy rico en nuestra fe, resumida en un libro llamado Catecismo o Compendio Doctrinal. Así que ya ustedes saben que el Señor Dios Todopoderoso, por la intercesión de San Juan Bautista, a quien hoy la Santa Madre Iglesia celebra su solemnidad,
el precursor del Mesías, el que preparó el camino, el que allanó el camino, el que preparó al pueblo para recibir al Mesías, interceda por nosotros y nos ayude también a preparar los corazones para que las personas puedan recibir a Jesús. No se callen de hablar de Cristo, hablen de Cristo, prediquen a Jesús a tiempo, a destiempo, con contratiempo, fuera del tiempo, pidan permiso, hagan de todo, porque el reino de Dios tenemos que construirlo nosotros. Recuerden que las tinieblas no se detienen, por lo tanto nosotros no podemos perder tiempo, porque un día que no hablemos del Señor es un día de gabela para Satanás. Así que ya ustedes saben, que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Que pasen feliz noche. Un abrazo y les amo en Cristo Jesús. Amén, gracias igual, bendiciones para todos. Amén. Amén. Paz y bien.